Están viendo desde la periferia, me acompaña Monseñor Leonardo Rodríguez. Vamos a hablar el tema del sínodo sobre la sinodalidad. Hasta el nombre a mí de momento se me hace difícil, el dichoso nombre, porque es confuso ese nombre, porque uno está acostumbrado a escuchar sínodo de tal cosa, pero sínodo de la sinodalidad. Y uno dice, ¿qué significa todo esto? Padre, ¿qué es esto del sínodo que estamos celebrando? Es el sínodo sobre la sinodalidad en la iglesia o sobre la iglesia sinodal. De la iglesia sinodal, porque el sínodo ya sabemos todos, ¿no?, que significa caminar juntos. Okay. Y los cristianos caminamos juntos desde el principio, porque eso fue lo que Jesús mandó, mínimo de 2 en 2. Y desde que hubo los primeros conflictos en la primera iglesia, pues vemos cómo los apóstoles se reúnen para discernir, para tomar las decisiones. Y de hecho, pues se dice, los apóstoles, los presbíteros se reunieron y discutieron la situación que traían Pablo y Bernabé de las iglesias que habían fundado en el mundo pagano. Y ahí se decidió, aunque Pedro deja que todo el mundo hable, al final Pedro dice, pues esto es lo que hay. Pues eso es lo que hacemos hoy. El Papa convoca a todos los obispos del mundo. Al final Pedro puede decir, esto es lo que hay, pero él quiere escuchar. Igual que Pedro, el primer Pedro, el Papa hoy, pues quiere escuchar a todos los fieles y discernir, porque todos tenemos el Espíritu, es lo que el Papa también ha dicho, no que se esté negando a la dimensión jerárquica de la Iglesia, pero es que la dimensión jerárquica de la Iglesia no niega que todos los bautizados tienen el Espíritu y todos debemos ser instrumentos del Espíritu. Entonces que el Papa quiere escucharlos a todos para que entonces cuando llegue la asamblea sinodal, que ahí sí solamente están los obispos con el Papa, en el discernimiento, porque obviamente también van otras personas, no son solo los obispos, pero que en este camino de 2 años todos los bautizados puedan discernir, todos los bautizados puedan dialogar sobre este tema y hacer sus propuestas para que entonces el Papa y los obispos, que ya entonces son los pastores y los últimos que disciernen y deciden, lo hagan no simplemente escuchándose a sí mismos, sino habiendo escuchado la mayor parte de la iglesia, que eso es en parte lo más novedoso del sínodo. Pienso yo que en parte por lo de la pandemia, ¿no? Con la pandemia se han disparado tanto las redes sociales que ahora es más posible escuchar a más personas. Entonces las consultas, si bien es preferible que sean presenciales, pero el mismo documento preparatorio del sínodo dice, si no se pudiera presencial, pues virtualmente, que las personas en una comunicación, en un encuentro virtual, puedan reflexionar, discernir y hacer las propuestas sobre este tema de cómo vivimos en la iglesia su dimensión sinodal. Hay algo que me llamó la atención que usted, en la forma en que lo dijo, y fue que los obispos y el Papa son los últimos en ese proceso de discernir y hablar. Antes se veía, o no antes, sino que era la forma de celebrar un sínodo en que los obispos se convocaban entre ellos planteaban las situaciones, discernían y al final tomaban la decisión. Ahora se está haciendo algo diferente y es que los obispos están escuchando a sus feligreses, ¿no?, a las personas a quienes ellos pastorean en sus diócesis y sus iglesias particulares, y todo eso, como llamaríamos hoy, todo ese feedback, todas esas impresiones las van a recoger para entonces cuando vayan a la asamblea sinodal como tal en Roma, que creo que es en el 2023, sí, ciertamente, cuando se vayan en el 2023 y vayan allá, van a hablar de lo que escucharon de la gente, no de lo que ellos piensan que la gente busca o necesita. Bueno, siempre hay una consulta, lo que pasa es que ahora es realmente bien universal, porque cada vez que se hace un sínodo, que obviamente siempre lo convoca el Papa, y el obispo tiene que trabajar en su diócesis. Si el obispo en su diócesis no quisiera llegar a esa convocación papal, pues tampoco no estaba bien. Pero ahora el Papa quiere que no sea solamente unos sectores, ¿verdad? Porque se consultaba, por ejemplo, a los superiores de las congregaciones, a las facultades eclesiásticas, esas instituciones de la iglesia, pero el Papa quisiera que era hasta el último bautizado que pueda hablar, no bebé, pero el último bautizado que pueda hablar, e incluso algunos que no sean cristianos, pero que quisieran hacer su aportación, porque a veces es bueno también ver o escuchar qué me dice el que no está dentro, independientemente de que entienda todo lo que es la iglesia, pero
que lo escuchemos, ¿verdad? Entonces, el Papa quisiera también eso, que escuchemos incluso a los que no están como dentro de la olla, aunque a veces dice que mueve la olla, que se conoce. Sabe lo que hay, exacto. Pero que el que está fuera de la olla, pues, ¿y cómo me ve ese que está fuera de la iglesia? Y que yo vea, yo me dé cuenta, fíjate, yo pensaba que me estaban viendo así, pero no me están viendo así. Yo me creía que yo era el gran cristiano, pero el que me está viendo de afuera está percibiendo otra cosa. Entonces, captar eso y en la síntesis que se haga y que llegue luego a la asamblea sinodal, bueno, al documento de preparación para la asamblea sinodal, pues todo eso se pueda tomar en cuenta. Entonces, que no sean solamente, por así decirlo, especialistas, teólogos o los superiores de las congregaciones, sino que todo el pueblo de Dios está convocado. Por eso también es un proceso mucho más largo. Son todos, desde el año pasado que el Papa comenzó, 2020 hasta el 23, pues todos esos 3 años de todo de toda esta reflexión y todo este discernimiento diocesano, nacional, continental y de toda la Iglesia universal. Es un proceso un poco, tiene muchos retos porque abarca mucha gente. Como bien usted dice, no solamente quizás las autoridades eclesiásticas, superiores, etcétera, sino que abarca a todo el mundo, incluso los no cristianos. A mí me parece que eso es algo sumamente importante e interesante que se haya hecho, porque buscar la opinión de aquel no cristiano y decirle, ¿cómo tú me ves? ¿Cómo tú ves la Iglesia Católica? ¿Cuál es la impresión que tú tienes? Y aunque quizás ellos no conozcan la Iglesia Católica, es bueno ver la impresión que uno da. Sí, sí. Porque uno puede pensar que uno está dando una tremenda impresión y al final del día es todo lo contrario. Yo siempre he pensado algo, no sé, yo a veces lo trato de practicar a nivel personal, y es recibir todas las críticas que me hagan, buenas o malas, con razón o sin razón. Y aunque yo piense que no tienen razón, cuestionarme por qué pensaron eso de mí. Porque quizás yo no lo estoy haciendo con esa intención, pero es la impresión que estoy dando. Exacto. Y quizás eso es lo que ha pasado en la iglesia. A veces se tiene una imagen de la iglesia de que es una jerarquía donde 2 o 3 mandan y los demás obedecen de manera ciega. Y realmente la iglesia no funciona así. Y yo creo que es lo que el sínodo ha tratado de dar a demostrar. Y en general la manera en que el Papa realiza su ministerio, ¿verdad? Yo a veces digo, la iglesia dice, hay mucha gente que dice que la iglesia es dogmática. Y para mí, por ejemplo, son más dogmáticos algunos partidos políticos. Claro, por eso, pero la impresión que se da es que dice, la iglesia tiene dogmas y el Papa manda, pero la iglesia es dogmática y es monolítica, tú no puedes hablar, todo se tiene que hacer así. Y no es así. Sin embargo, tú ves que a veces en los partidos políticos toman una decisión y liquidan al que opina distinto. En la iglesia no los liquidamos, dígame, una herejía, una cosa así, qué sé yo. Pero nosotros no liquidamos al que opina distinto de mí. Al contrario, y el sínodo ha hecho más evidente que queremos escuchar incluso al que opina distinto para ver, porque si está equivocado, bueno, ahí está el discernimiento. Lo que dice él, pues no está bien. Y si lo que dice está bien, pues entonces soy yo el que tengo que darme cuenta de que no está bien y que tengo que enmendar algo, no de la esencia de la iglesia. Los sínodos siempre son pastorales. No vamos a cambiar la doctrina, pero tal vez podemos cambiar la forma en que la llevamos porque estamos dando la impresión de que esto es todo lo contrario a lo que Jesús dijo. Y entonces ahí es que tenemos que ver cómo manejar la parte pastoral de la iglesia. Tengo que hacer una pausa ahora, pero voy a dejar una pregunta en el tintero antes de ir. A ver. El hecho de que el Papa esté escuchando a todo el mundo, ¿significa que el Papa quiere tener contento a todo el mundo y no meterse en problemas y caer bien? Lo veremos luego de la pausa. Regresamos en breve. No se vaya. Esto es Desde la Periferia. Estás viendo Desde la Periferia a través de Teleoro, el canal 13 en Puerto Rico y La Voz de María Televisión en la República Dominicana. Me acompaña Monseñor Leonardo. Estamos hablando sobre el sínodo, de la sinodalidad de la iglesia. Y yo le dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa. Porque hay personas que han dicho, el Papa Francisco es un hombre tan bueno que le cae bien a todo el mundo. Y él con el sínodo dice que está escuchando a todo el mundo para tener a todo el mundo contento y complacer a todo el mundo y caer bien, y irse como un papa que le caía bien a medio mundo.
¿qué podemos responder a ese planteamiento? ¿Es cierto que el Papa simplemente quiere tener feliz a todo el mundo? Bueno, eso hay que preguntarle al Papa. Pues Yo vamos a vine de preguntarle, blanco, vamos a pero no llamarlo soy el ahora. Papa. Yo no creo, porque uno lo ve en sus acciones y obviamente no todo lo que ha hecho o dicho el Papa le gusta a todo el mundo. Pero el Papa, pienso yo, que está llevando a la Iglesia lo que hacíamos en otras iglesias, o en particular lo que hacíamos en América Latina. Hay que pensar que el sínodo es universal, ¿verdad? Este sínodo es universal, es de toda la Iglesia. Nosotros estamos acostumbrados, pienso yo, a ver nuestros obispos muy cercanos a nosotros, ¿verdad? Uno tal vez va a algún otro país, sobre todo el viejo continente, Europa, y no necesariamente ahora, pero antes un poquito más, pues uno lo veía como muy distante, ¿verdad? Nosotros, pues, el obispo llega a la parroquia, saluda, comparte con la gente y tal. Llegas a la oficina sin cita y te atiende, Sí, relax. entonces, pues, pero claro, eso no es así en todas las iglesias. Nosotros estamos acostumbrados, gracias a Dios, hace muchos años, a que en las parroquias haya consejos pastorales. Hay lugares donde no los hay. Entonces, para nosotros tal vez no es tan chocante. Entonces, el Papa quiere que en toda la iglesia se viva algo que, gracias a Dios, nosotros vivimos hace mucho tiempo. Que la gente se involucre en la vida parroquial, en la vida eclesial. Que le puede decir al párroco, padre, es que yo creo que esto no debería ser así. O le sugiero que hagamos esto así. Y entonces, pues, es que la iglesia es sinodal. No es que el Papa esté añadiendo una cosa que no era la iglesia. La iglesia siempre ha sido jerárquica y comunitaria. Son dos cosas que van juntas. Que a veces parece que no, pero son dos carismas que no se pueden separar en la iglesia. La parte jerárquica y la comunitaria. Entonces no creo que el Papa lo esté haciendo así como un producto mediático para caerle bien, porque se ha visto que el Papa no está en eso de caerle bien a la gente, está en hacer lo que el Señor quiere. Y lo que sí quiere es caerle bien al Señor, que cuando le rinda cuentas al Señor, le diga, yo te puse de Papa allí, ¿qué tú hiciste por la iglesia? Igual que Juan 23 en su momento pues convocó el concilio, y le decían el Papa bueno, porque también parecía que le caía bien a todo el mundo, pero entonces comenzó el Vaticano, convocó el Vaticano II y todo lo que ha venido después en la iglesia. Así que no creo que sea, obviamente, su idea caerle bien a todo el mundo, sino hacer aquello para lo cual el Señor le entregó este ministerio petrino tan especial y tan pesado, ¿verdad? Que es cargar con todo ese peso de la iglesia, y para la iglesia del siglo XXI, la iglesia del tercer milenio, en cual la introdujo San Juan Pablo II, pues ahora Benedicto, Papa Francisco, cómo siguen llevando adelante la iglesia. ¿Cuál es nuestro papel como laicos en este proceso del sínodo? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que saber qué cosa es la sinodalidad. La sinodalidad es cómo todos participamos en la vida eclesial. Los consejos pastorales, los consejos económicos, la manera en que se organiza la pastoral de las parroquias, de la diócesis. ¿Cómo está eso en nuestra diócesis? ¿Cómo está eso en tu parroquia? ¿En la parroquia manda el párroco y se acabó? ¿O todos los fieles intervienen de alguna forma? ¿Eso se está llevando a cabo? ¿Sí o no? Si no, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿cómo lo podemos mejorar? Son preguntas que yo me he hecho un poquito habiendo leído el documento preparatorio del sínodo, pero luego, claro, de cada diócesis tienen que emanar unos cuestionarios, me imagino, ¿verdad?, con que se va a hacer llegar a las parroquias para que se reflexione sobre eso, y ahí queremos que todos los más que puedan participen de esa reflexión. Cuando su párroco le llame y le diga que es reunión presencial o virtual para dialogar sobre estas preguntas, lo cual viene precedido de una reflexión con la palabra de Dios y de oración, para que cuando opinemos no disparemos de la baqueta, sino que sea el fruto de una reflexión. ¿Qué es lo que el Espíritu le dice a las iglesias? ¿Qué es lo que el Espíritu le dice a esta iglesia universal en el siglo XXI, en esta diócesis, en esta parroquia, en esta misión? ¿Qué se supone que hagamos? Y eso, pues, se redacta y se presenta a la diócesis para que luego la diócesis lo ponga con la síntesis de todo el país, después la síntesis continental y después la síntesis de la síntesis que llegará a Roma para el documento preparatorio del sínodo. Claro, porque esto es un proceso, como habíamos hablado anteriormente, en que primero se recogen las impresiones de la diócesis,
luego la conferencia episcopal se reunirá y se pondrán de acuerdo cuáles son los temas principales de cada una de sus diócesis, y luego entonces se llevan a nivel del continente, y de ahí entonces hasta Roma, donde al final pues veremos cuáles serán los resultados de ese sínodo. Lo importante es que en ese camino de resumen no se pierda, ¿verdad? Lo que es importante. Pues mi opinión es y si esa opinión es bien importante, pues no se debe descartar. Entonces, ¿cómo se logra hacer esa síntesis? Que ciertamente no puede mandarse todo el paquete de propuestas, pero el resumir cómo se puede conservar lo que es realmente valioso, lo que quiere el Espíritu. Entonces hay que confiar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Uno lo ha visto cuando ve los sínodos, y los concilios y los sínodos, o los encuentros, por ejemplo, del CELAM, y dice, como esto terminó así, y esto es verdaderamente el Espíritu trabaja aquí, porque ¿cómo tú logras que lo que empezó así termine en esta propuesta? Es tremendo trabajo, ¿verdad? Se vio reciente en la Asamblea Eclesial, por ejemplo. Que de hecho, lo de la Asamblea Eclesial fue como un laboratorio para el sínodo. Entonces, lo que hemos hecho en América Latina el año antepasado o pasado con la Asamblea Eclesial sirvió realmente como un anticipo de lo que el Papa quería que fuera el sínodo. Así que nosotros, bueno, algunos dicen, el Papa ha llevado a Aparecida a Roma o a toda la Iglesia. Lo que se hizo en la Asamblea Eclesial en América Latina es algo que sirvió también como una preparación, un taller para lo que se quiere hacer ya a nivel del sínodo en toda la Iglesia. Es decir, que América Latina, la Iglesia de América Latina, está dando cátedra al mundo de procesos sinodales, así que les guste o no, es la realidad. La Iglesia de América Latina es una gran aportación de Europa al Evangelio. Bueno, pues ahora nos toca a nosotros devolver también de esa riqueza de los talentos y los carismas que el Espíritu nos ha dado en América Latina. Exacto, así que cuando vayamos a Roma la próxima vez, vamos a decir, nosotros somos la Iglesia Latinoamericana, breguen con eso. Padre, gracias por habernos acompañado en esta edición de La Periferia, y a ustedes gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Será entonces hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.